Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Gracias por conectar con nosotros y gracias por asistir a esta segunda mesa de la gestión del Foro de la Gestión del Cáncer. La primera mesa, moderada con su generosidad y con su capacidad habitual por Ignacio Balboa, nos ha puesto en manifiesto los problemas y las carencias en la accesibilidad, en la equidad y en la sostenibilidad del sistema. Y han hecho propuestas de futuro para solucionar esas carencias. En esta segunda mesa contamos con las sociedades científicas, con las asociaciones de pacientes y con la empresa. Y vamos a recabar de ellos su opinión. Tenemos un panel de primera división, no, diría que de división de honor. Y a todos ellos les saludo y les digo quiénes son. Begoña Barragán es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Álvaro Rodríguez Lescure es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Antonio Gómez Camaño es el presidente electo de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Olga Delgado es el presidente de la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Jefa de servicio también en Son Espases en Palma de Mallorca. Y Celia Cortijo es la directora de la Fundación AstraZeneca. A todos ellos mi agradecimiento por estar aquí esta tarde y estoy seguro que todos ellos, y yo el primero, los vamos a escuchar con toda la atención posible porque no hay nada más bonito en medicina y en sanidad que aprender. Así que sin más preámbulos, voy a dar la palabra en primer lugar a Álvaro Rodríguez Lescure para que nos cuente cuáles son sus impresiones y cuál es su opinión sobre la accesibilidad, la equidad, la sostenibilidad y la oncología en este momento de tercera ola de pandemia. Álvaro, tienes la palabra. Muchísimas gracias y gracias a la Fundación Bamberg por esta invitación para compartir foro aquí con todos vosotros, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oncología Médica, se ha caracterizado mucho y especialmente en los últimos años por pelear especialmente por conceptos que atañen mucho a la ciudadanía, especialmente a los pacientes con cáncer, ¿no? Como es la accesibilidad, la equidad en el acceso, ¿no? Y obviamente la sostenibilidad, ¿no? Sin sostenibilidad no tenemos nada. Y peleamos por un buen sistema nacional de salud. ¿Para qué? Pues realmente para proveer a los pacientes con la mejor atención posible, ¿no? Y desde luego es cierto que en nuestro país, nuestro querido país, vivimos desde hace muchos años situaciones diversas, variadas, que comprometen realmente esa accesibilidad y esa equidad en el acceso, ¿no? SERON periódicamente edita y trabaja con un informe que hacemos público, que llevamos a público y que transmitimos a toda la sociedad, a los medios de comunicación y, por supuesto, a la administración, para remarcar y subrayar realmente cuál es el problema del acceso y la equidad en el acceso a la innovación en nuestro país, ¿no? Que realmente está, para bien o para mal, pues condicionado por una diversidad que asumimos a veces como buena, como tal concepto, pero que no siempre es tan buena, sobre todo cuando genera desigualdad y una inequidad clara en el acceso, ¿no? Hemos vivido, y bueno, no voy a hablar de casos concretos, pero todos sabemos que hay hablando solo de innovación, porque creo que hay otras inequidades muy importantes, ¿no? Pero de innovación farmacéutica, farmacológica, hay dos puntos importantes que siempre hay que subrayar. Uno, digamos, más central, ¿no? Y otro más periférico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, indudablemente, ahora mismo, por ejemplo, en esta situación COVID, muy probablemente está predominando también el central, podemos llamar tapón central, o la situación del ministerio. En el último año no ha habido realmente, creo que solo una fijación de precio realmente de una innovación en oncología. Una, creo recordar, estoy muy seguro, pero realmente eso condiciona, ¿no? Pero una vez que esto ocurre, el problema es el problema periférico y no solo es el autonómico, ¿no? Y no solo es que cada comunidad autónoma decida cómo, al fin y al cabo es la entidad finalista que ha de proveer la atención, y esto genera, claro, pues 17 situaciones diferentes, con tempos totalmente diferentes, con agendas totalmente diferentes y que en algunos casos se multiplica mucho más que por 17. Fundamentalmente porque incluso dentro de algunas comunidades autónomas las decisiones son departamentales y, por tanto, incluso dentro del mismo medio autonómico podemos encontrarnos
departamentos en los que puede tener un paciente X un acceso determinado a una innovación X para su enfermedad y, en cambio, en el hospital de al lado no tenerla, ¿no? Claro, cuando las diferencias entre comunidades autónomas, pues a veces hemos podido constatar y reflejar claramente que pueden ser de 6, 8, 10, 12, 14 meses, indudablemente algo se está haciendo mal. Esto es una cuestión obvia, ¿no? Hay otra cuestión importante y que va claramente, íntimamente vinculada a la innovación, y es en el campo de la medicina más precisa, en la medicina personalizada de precisión, y es la del biomarcador. Es decir, una gran parte de la innovación, no toda, pero ojalá sea toda, y esa es la tendencia por la que vamos, pues de la innovación va vinculada a un biomarcador concreto. Y tampoco existe una homogeneidad ni una uniformidad en la determinación, en el acceso a la determinación de los biomarcadores. Es más, ni tan siquiera cómo se determinan y con qué técnica. De forma que estamos también en una situación un poco selvática en ese sentido y, por lo tanto, eso genera también inequidad porque a lo mejor en un departamento determinado no se puede acceder a ese biomarcador. Y, bueno, hemos presentado también desde SEON, llevamos trabajando, eso sí que es cierto, mucho tiempo y especialmente los últimos años, pero este último especialmente y durante la pandemia, con el Ministerio ya nos hemos sentado y ya tenemos una propuesta en el Ministerio para incorporar esos biomarcadores a la cartera de servicios, ¿no? Y en los últimos 30 segundos que me quedan, no quiero dejarlos pasar por alto sin hablar de otras innovaciones. Pero no otras innovaciones, sino otras inequidades, ¿no? No todo es fármaco. Y en nuestro sistema, tan maravilloso hasta ahora, era tan maravilloso, pues arrastramos muchos déficits y muchas carencias. Y es también una gran inequidad y un gran problema de acceso, cuestiones básicas de la atención en cáncer. Y estamos hablando de atención, pero estamos hablando de cuidados paliativos. Tremendo ahora mismo que todavía tengamos que hablar en el siglo XXI de la inequidad en el acceso. Hay miles y miles de pacientes que no acceden a cuidados paliativos, no especialmente solo en la fase terminal, durante todo el proceso, ¿no? El acceso a la rehabilitación, me imagino que mi querido Antonio hablará también, el acceso a las unidades de radioterapia. En fin, hay muchísimas otras inequidades y yo creo que todo esto debería entroncarse de nuevo en la necesidad de remarcar la absoluta necesidad de reeditar o de retomar de nuevo el plan o la estrategia nacional contra el cáncer. Y ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias porque en muy breves minutos has aportado y has abierto muchísimas vías de debate. Te felicito, Álvaro. Don Antonio, tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación. Como el tema de la accesibilidad lo ha tratado muy bien mi compañero Germán Juan en la mesa anterior, a mí me gustaría dedicar mi intervención a hacer una serie de reflexiones, algunas específicas de mi especialidad, ¿no?, de la oncología radioterápica, y otras más generales, no centradas en el cuidado oncológico. Me gustaría empezar por la innovación, ¿no? Como todos sabéis, en los últimos años el desarrollo tecnológico, ¿no?, ha transformado la radioterapia en una modalidad terapéutica altamente precisa, ¿no?, y segura. De manera que nuestros problemas clásicos de localización del tumor, control de su movimiento y protección de los tejidos sanos podemos decir que están superados. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí, ¿no? Dicen que si quieres evolucionar, lo que tienes que hacer es cambiar las respuestas. Y esto es lo que hemos hecho durante todos estos años. Pero si quieres revolucionar, que es lo que nos hace falta realmente ahora, debes de cambiar la pregunta. Debemos de cambiar la pregunta para poder desplazar el paradigma clásico de la radioterapia, de dosis muy altas en el tumor y dosis muy bajas alrededor, en un paradigma nuevo basado en la dosis adecuada, que no tiene que ser la máxima, en la localización adecuada, eso está conseguido, y lo que es más importante es en el paciente adecuado. Es decir, pasar de la tecnología a la biología, ¿no? Y para eso necesitamos dos cosas, ¿no? Por un lado, reconocer la heterogeneidad en la respuesta de los tumores a la radioterapia y, en segundo lugar, incorporar ese conocimiento dentro del proceso de decisión clínica, ¿no?, y en el desarrollo de estrategias de tratamiento basadas en biomarcadores. Pero para integrar conocimiento tienes que generarlo. Y aquí me voy a la segunda reflexión, que es el problema de la investigación en oncología radioterápica, que es terriblemente difícil. Fundamentalmente por tres causas. La primera es porque la radioterapia es un agente multitarget. Actúa sobre múltiples vías de señalización intracelular, produce eliminación y muerte celular por múltiples mecanismos y esto es muy difícil realmente de investigar. La segunda causa es la ausencia de financiación. La radioterapia tiene más de 100 años. No tenemos a ninguna empresa farmacéutica detrás.
Las empresas que se dedican a la tecnología de la radiación están más preocupadas en desarrollar tecnológicamente sus dispositivos que de la biología, ¿no? Con lo cual, pues, la financiación es muy escasa. En tercer lugar, es también el actual sistema de desarrollo de fármacos, ¿no? Que impide la aparición de fármacos tanto radiosensibilizadores como radioprotectores e indirectamente, ¿no?, inferir información y conocimiento sobre cuáles son los mecanismos de respuesta, ¿no?, realmente celular a la radiación, ¿no? Los fármacos, como sabéis, se desarrollan y se empiezan a probar en pacientes en enfermedad metastásica con enfermedad muy avanzada y a medida progresivamente se van trasladando a enfermedad más localizada. De manera que cuando llegas perfectamente a la enfermedad localizada, pues prácticamente está a punto de vencer la patente y no hay interés, lógicamente, en investigar. La tercera reflexión estaría centrada en el apoyo de nuestra sociedad y el firme compromiso en la multidisciplinaridad o transdisciplinaridad o interdisciplinaridad, como lo queráis llamar, ¿no? Creemos en ella, sabemos que debemos de trabajar en un modelo que esté basado en el conocimiento y habilidades profesionales, cada uno tiene las suyas, en la toma consensuada de decisiones y también en la optimización de los recursos disponibles, ¿no? Y en esta transversalidad, ¿no?, hay que ser muy sólido. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por 4 causas. La primera es porque en cáncer están implicadas muchas especialidades. La segunda es porque en cáncer existe una gran variabilidad en la práctica clínica y esto hay que reconocerlo. La tercera es que en cáncer a veces existe una incorporación un poco desordenada, ¿no?, de toda innovación, tanto farmacológica como tecnológica. Y la cuarta y última, y muy importante, es que en cáncer todas las decisiones son muy caras, ¿no? Por tanto, nuestra apuesta firme por la multidisciplinaridad. Y me gustaría acabar con una reflexión acerca de la filosofía de nuestro trabajo en general, no dentro del actual entorno sanitario. La sobrecarga asistencial, la pérdida de la motivación por la falta de reconocimiento, la falta de estímulos, ¿no?, que es algo totalmente evidente, ¿no? Y, por otro lado, la fascinación, ¿no?, el glamour que sentimos muchas veces en oncología por toda innovación, ya sea farmacológica como tecnológica, nos hace perder un poco la perspectiva y nos hace olvidar el objetivo de la medicina, que es el paciente, ¿no? Se habla muchísimo de la medicina centrada en el paciente, pero se practica muy poco. Hacer esperar a un paciente media hora para una consulta, eso no es medicina centrada en el paciente, ¿no? De manera que tenemos mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Hacer realmente medicina de valor, esto que suena tan bien, pero que también tampoco se hace, y huir de la medicina marginal, ¿no?, que además impregna, hay que decirlo así, nuestra práctica asistencial muchísimas veces. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura ni formación en gestión, ¿no? Porque tenemos una organización del trabajo enfocada al día a día. No hay planificación estratégica a largo plazo. Y tercero y último, existe una ausencia de sistemas de evaluación y de interpretación de los resultados, que para mí es la gran asignatura pendiente no solo de la oncología española, sino de la medicina en general. Y con esto, pues, he dicho todo lo que tenía que decir. Pues muchísimas gracias, pero espero que a lo largo de la mesa tengas muchas cosas que decir en distintas intervenciones. Muy bien. ¿Cuál es la opinión de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria? Olga, tienes la palabra. Muchas gracias y es un placer estar con vosotros. Yo creo que las palabras de accesibilidad, equidad y sostenibilidad con las que alrededor de las cuales nos preguntas están ligadas una a otra. Yo creo que la accesibilidad no es posible y la equidad no es posible si no garantizas la sostenibilidad y el acceso. O sea, creo que para que exista equidad y para que además sea sostenible dentro del sistema público de salud, hay que regular el acceso y hay que regular la financiación. Entonces, un término va ligado a otro. Yo creo que algo sobre lo que hay que reflexionar es que cuando hablamos de equidad, no debemos de basarnos solo en los medios en los que ponemos encima de la mesa, sino en la capacidad de obtener una respuesta concreta. Es decir, la equidad la debemos de garantizar en los resultados, no en los recursos que tú inviertes. Entonces, para que exista, si no regulas el acceso y la financiación, no es posible conseguir esto, ¿no? Y el acceso a un medicamento, que es el tema que más nos preocupa a nosotros, no garantiza los resultados. Hay otros medios que son muy necesarios, ¿no?, como es la dotación de personal facultativo y de enfermería, el seguimiento que se haga de los pacientes, la especialización médica que haya en cada centro, el acceso a pruebas diagnósticas, el acceso a test genéticos, que no es uniforme a nivel nacional, y el acceso a medidas terapéuticas.
Pero el acceso al medicamento no es lo único en lo que se debe trabajar. Como farmacéuticos de hospital, como podráis comprender, nos preocupa enormemente que haya dificultades en el acceso a los fármacos. Esto es un tema en el que debemos de trabajar juntos y en el que las sociedades científicas siempre nos encontrarán a su lado para que el acceso sea uniforme a nivel nacional. Encontramos con que las condiciones de precio y de financiación y de acceso son iguales a nivel nacional, lo que pasa a nivel de ministerio. Lo que pasa que el tratamiento es muy distinto cuando hablamos de medicamentos fuera de ficha técnica o de las condiciones en que se tratan en las distintas comunidades autónomas o en los distintos hospitales los medicamentos con resolución expresa de no financiación o incluso los medicamentos que se está discutiendo en ese momento el precio y la financiación en España. En ese tiempo, en ese lapsus de tiempo, el comportamiento de las distintas hospitales y de las distintas comunidades autónomas es diferente y esto hace que las condiciones se puedan prolongar en el tiempo de una manera que probablemente no esté justificada, pero se basa sobre todo en que las actuaciones que tenemos en cada comunidad son distintas frente a un problema común, ¿no? Como pueda ser pues, la no financiación o esperar a que una indicación esté financiada en España, ¿no? Yo creo que por esto debemos, desde luego, trabajar juntos y desde aquí invito a que no seamos solo los profesionales los que luchemos en este sentido, sino que estemos muy cerca de las asociaciones de pacientes. Y en este sentido, pues creo que hay que hacer un esfuerzo en las sociedades científicas para incorporar de una manera muy activa la opinión del paciente y para que podamos ir de la mano a los organismos oficiales cuando existan problemas de acceso o de equidad en el Sistema Nacional de Salud. Y con esto, pues nada, cedo la palabra al resto del debate y muchas gracias. Olga, muchísimas gracias por tu intervención. Bien, pues cambiamos el tercio. Olga ha dado entrada a las asociaciones de pacientes y nuestra representante esta tarde es Begoña Barragán, que es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, a que le damos, como es natural, la bienvenida y te doy la palabra porque te vamos a escuchar con muchísima atención. Begoña. Hola, buenas tardes a todos y especialmente muchas gracias a la Fundación Bamberg por contar con la visión de los pacientes que en este momento represento yo en representación de los pacientes con cáncer, ¿no? Estamos en un momento difícil, las cifras del cáncer realmente son escalofriantes, lo son y lo van a ser más. Como pacientes con cáncer, nosotros vemos que tenemos diferentes necesidades, ¿no? Por un lado está esa necesidad de una atención integral al paciente con cáncer, ese deseo de participar en las leyes y de participar en todos aquellos procesos en los que cuando se hable del paciente con cáncer tengamos una voz y podamos participar. Nos gustaría participar mucho más activamente en la investigación. Nos preocupa muchísimo todos los temas de acceso, tanto en pruebas como en diagnósticos. Pero los pacientes, permitidme que os diga que seguimos siendo invisibles, los pacientes con cáncer. Se habla mucho de nosotros, pero seguimos siendo invisibles. Hoy mismo veía que en el chat que había previo a este foro decían que el 27%, hasta el momento que he mirado, decía que las asociaciones de pacientes somos poco útiles. A mí esto me preocupa mucho cuando las organizaciones de pacientes con cáncer estamos haciendo unas labores importantes, ¿no? Yo puedo hablar de la nuestra, 107 organizaciones de pacientes en nuestro país, más 7 que representan a 7 países de Latinoamérica, que estamos dando unos servicios que no se prestan a través de los sistemas sanitarios porque no están prestados habitualmente, como es el apoyo psicológico, como servicios de atención a pacientes, servicios directamente de atención a pacientes y de soporte, como atención social, como ejercicio físico, servicios de oncoestética, psicooncología, talleres, seminarios, congresos, formación,
mucha formación que estamos dando tanto a pacientes como a asociaciones de pacientes. Bueno, pues yo creo que estamos haciendo una labor que quizá a lo mejor no estamos sabiendo explicar lo que estamos haciendo y por qué, ¿no? Y nuestro por qué es porque queremos una atención integral de verdad al paciente con cáncer y queremos que los pacientes con cáncer tengamos una voz de verdad. Allá donde se tomen decisiones sobre nosotros, queremos estar. Pero si ya en foros en los que se habla de pacientes con cáncer tenemos estas cifras en los que se consideran que no somos útiles, pues hombre, empiezo a pensar que algo estamos haciendo muy mal las asociaciones de pacientes para transmitir a las entidades, a las personas que están ahí, nuestra utilidad o no utilidad. O sea, a lo mejor es que no somos útiles y tendríamos que borrarnos, ¿no? Quizá es eso, que no lo estamos haciendo del todo bien, que muy probablemente no lo estamos haciendo del todo bien y como todas las entidades tenemos que mejorar, ¿no? Pero sí es cierto que el cáncer es el problema que hay, que el COVID ha venido a acrecentar este problema, porque los pacientes han manifestado con sus miedos y sus inseguridades y su falta de conocimiento, la falta de flexibilidad al sistema sanitario, vamos a ver que vamos a tener, ¿no? Según la propia SEOM, tenemos probablemente un 20% de infradiagnósticos y esto va a ocasionar unos peores pronósticos en los pacientes que se diagnostiquen en los próximos meses, ¿no? Y esto nos preocupa. Como asociaciones de pacientes estamos haciendo creemos que una labor de sostenimiento, de información y de apoyo a los pacientes y de información y de divulgación para que acudan a los profesionales, bueno, pero quizá no lo estemos demostrando suficiente de cara a la galería, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que sí detectamos y que esto no es de hoy, está muy acrecentado por la COVID, pero es la falta de equidad. La falta de equidad que yo no creo que tenga que ver tanto con la sostenibilidad. Esto no es un problema de hoy. Yo llevo casi 20 años en el mundo del asociacionismo de pacientes, son muchos años, yo ya soy casi un elemento a extinguir, ¿no? en esta especie, pero ya hace muchísimos años que venimos diciendo que no hay equidad, que estamos muchas veces empadronando pacientes en nuestras propias casas para que se les atienda con un determinado tratamiento o con otro. Y esto no es deseable, ¿no? Estos son parches que podemos ir poniendo aquí y allá, pero esto no es deseable en un país y lo suyo no es que tengamos que funcionar así, ¿no? Realmente la inversión en el gasto sanitario tendría que ser mayor. Ahí no creo que todos tenemos la misma opinión y esto podrá hacerse de muchísimas formas, ¿no? Pero mientras vemos que tenemos en la Unión Europea los impuestos en tabaco, en alcohol, en algo, en el lujo, en cosas no imprescindibles para nuestra vida, con los impuestos más baratos, quizá nos podríamos plantear si no podríamos invertir más ahí, ¿no? O en otras cosas. Yo no sé dónde está porque realmente yo simplemente pongo sobre la mesa como representante de asociaciones lo que tenemos. Bien, sí, perfecto. Otro de los problemas principales es que de cara a la equidad tenemos 22 agencias reguladoras, 856 hospitales con sus comisiones de farmacia hospitalaria y esto hace que nuestros sistemas sanitarios no sean homogéneos y los pacientes nos encontremos cada vez más con dificultades de acceso, de equidad y de accesibilidad al sistema sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Begoña. Yo te quería mandar un mensaje de ilusión y de reconocimiento, porque llevas 20 años trabajando y acuérdate de lo que era hace 20 años y de los logros que estáis consiguiendo hoy. Yo creo que estáis siguiendo por el buen camino. Es verdad que todavía os queda
camino por recorrer, pero a mí me parece que, en fin, yo creo que personalmente que te tengo que felicitar. Bien, Celia. Bueno, muchas gracias. Celia, pero tendrás tiempo ahora de contarnos alguno más. Celia, tu experiencia en farmacia. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿me oís? Sí, adelante. Porque yo no os he escuchado a prácticamente ninguno, perdonadme, no sé qué pasa, que tengo problemas en la conexión. Yo estaba escuchándoos porque realmente mi intervención como directora de la Fundación AstraZeneca, y empiezo agradeciendo a la Fundación Bamberg, que no lo he hecho, y perdonadme por la organización de este foro. Mi misión, como decía, desde la Fundación AstraZeneca, una fundación que llevamos 17 años en marcha, es contribuir a la excelencia del Sistema Nacional de Salud, y decimos que tenemos como objetivo hacer un sistema nacional más innovador, más participativo y más sostenible, y realmente está muy entroncado con la mesa que estás diciendo hoy. Sin embargo, yo, estando de acuerdo con todos los temas que ya habéis puesto encima de la mesa y que luego pues pasaremos a debatir, nosotros desde AstraZeneca, que no de la Fundación, contamos pues con un amplio esfuerzo y un gran esfuerzo para garantizar la accesibilidad, como en la mayoría de la industria farmacéutica, la equidad y la sostenibilidad. Nosotros decimos que somos parte de la solución, que no somos el problema. Nosotros somos una industria innovadora, que aportamos soluciones innovadoras y que tenemos un objetivo clarísimo que es compartido con todos los que están en esta mesa y más allá, que es algún día poder erradicar el cáncer, ¿no? Como tantas otras enfermedades. Sin embargo, si me permitís, me voy a centrar un poco en cuál es el rol que estamos teniendo como industria farmacéutica, en concreto como AstraZeneca, en esta ayuda a este modelo de colaboración que siempre está centrado en las necesidades del paciente. Nosotros tenemos un modelo de trabajo que llamamos patient-centric y que es la razón de ser y el origen de todos nuestros proyectos. En este año tan intenso que llevamos con el coronavirus, en cierto modo ha condicionado el normal desarrollo de la actividad asistencial y ha impactado fundamentalmente en el diagnóstico temprano de enfermedades como el cáncer, que realmente tiene un impacto que desconocemos, pero que ya se intuye que puede ser muy relevante. Y así lo pone de manifiesto este primer análisis que ha sido presentado por la Asociación Española contra el Cáncer, en el que observaron una caída en la actividad diagnóstica en citologías del 30%, una disminución del 23% en biopsias y una reducción del 14% en el número de pacientes atendidos en hospitales de día. Estos son algunos de los datos, el informe está hecho público y realmente son datos muy, muy impactantes y esto nos ha hecho que desde la industria pues queramos escuchar y queramos contribuir bueno, pues a dar soluciones a este tema y sumarnos al esfuerzo que están haciendo otros colectivos como las sociedades científicas que hoy nos acompañan y desde luego las asociaciones de pacientes. Además de dedicarnos en AstraZeneca desde hace más de 40 años a desafiar, ¿no?, los límites de la ciencia para proporcionar medicamentos que ayuden a mejorar la vida de los pacientes oncológicos, especialmente en el área de cáncer de pulmón, ovario, mama y cánceres hematológicos, tenemos este objetivo de eliminar algún día el cáncer como causa de muerte. Y en estos momentos queremos sumarnos junto a muchas asociaciones de pacientes y asociaciones científicas como las que aquí me acompañan en una campaña que fomente pues esta accesibilidad y esta equidad, si así se puede llamar, en esta llamada de acción, en esta llamada de atención más que de acción alrededor del Día Mundial del Cáncer, en una campaña que llamamos Una nueva normalidad, el mismo cáncer. El objetivo de esta campaña es animar a las personas diagnosticadas con cáncer a que sigan, como hasta ahora, las indicaciones de su médico y a realizarse las pruebas de seguimiento, así como de concienciar de la importancia del diagnóstico, ya que a pesar de la pandemia el cáncer sigue. Esta iniciativa, como decía, pues la hemos desarrollado con asociaciones de pacientes de cáncer de páncreas, de cáncer de pulmón, de linfoma,
mama ovario hereditario, cáncer de ovario, la Federación Española de Cáncer de Mama, GEPAC, que también está aquí Begoña, y avalados por SEOM y SEP, y bueno, pues que pretende, como digo, volver a esa, que nadie se olvide que el cáncer sigue siendo el mismo a pesar de esta nueva normalidad. Y bueno, también tiene como objetivo reconocer el trabajo de todos los profesionales sanitarios para continuar con la atención a los pacientes con normalidad, así como el esfuerzo de los hospitales y los centros de salud españoles para adaptarse a las nuevas circunstancias y garantizar la seguridad de los pacientes con iniciativas como la telemedicina o la telefarmacia, que nos podrá comentar Olga más tarde, si viene al caso, o mismamente el establecimiento de circuitos limpios. Debes ir terminando, Celia. Sigue las recomendaciones de tu médico. Esta campaña invita a los pacientes a continuar con sus pruebas rutinarias y a consultar con los profesionales en caso de signos de alarma para mejorar su pronóstico, su calidad y su esperanza de vida. Yo lo dejo aquí. Tenía 1000 ejemplos de colaboración pendientes, de cómo hacemos un viaje, un estudio realmente de la vida del paciente, de sus necesidades, de sus preocupaciones, de cómo sienten ellos la enfermedad y su entorno, no solo los pacientes, sino sus acompañantes. En esto que nosotros llamamos el análisis del patient journey, para buscar juntos, con sociedades científicas y con ellos, soluciones que les aporten valor y que sean implementables de manera equitativa en todo nuestro territorio nacional. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti, Celia. Os voy a dar la palabra al que me levante la mano para que haga algún comentario sobre lo que han dicho los demás. ¿Hay alguien que lo quiera hacer? Adelante, Álvaro. Bueno, yo me sumaba también un poco, Mario, a tu comentario, ¿no? Yo creo que en la alocución de Begoña he percibido, bueno, un sentimiento que realmente yo creo no refleja lo que la mayoría de todos pensamos, ¿no? Quiere decir, todos los que trabajamos en este ámbito, pues farmacéuticos, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, cirujanos, la industria farmacéutica, todos creo que tenemos meridianamente claro el papel, yo creo, esencial y nuclear de las asociaciones de pacientes, ¿no? De hecho, además, yo creo que además las asociaciones de pacientes, el asociacionismo ha constituido realmente desde hace décadas un auténtico lobby de presión que ha forzado, a visibilizar ante la sociedad el problema de las enfermedades, ¿no? Yo creo que es histórico el del cáncer de mama o lo que ha sido, por ejemplo, el del VIH, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? O sea que vuestra capacidad de influir es importante y yo creo que es una responsabilidad, además, a la que no renunciéis y no vais a renunciar, ¿no? Pero luego, por otro lado, yo creo que las asociaciones jugáis un papel muy importante también en el apoyo, en el soporte de vuestros asociados, es decir, de los propios pacientes y de sus familias también. Y dais un montón de soporte que normalmente, del que carece muchas veces el sistema en general, ¿no? No solo de atención psicológica, sino de información, de soporte físico, etcétera, ¿no? Por tanto, yo quisiera reivindicar ese papel, que por supuesto creo que todos lo tenemos claro, pero me gustaría remarcar que yo creo que esa visión, percepción así un poco pesimista que has expresado ahí, Begoña, no sé quién habrá sido el torpe que habrá hecho ese comentario en el chat previo, porque es una torpeza indudablemente que denota bastante ignorancia, pero desde luego creo que no es esa la realidad ni de lo que se percibe habitualmente de las asociaciones de pacientes. Álvaro, muy interesante tu intervención y además yo creo que las palabras de Begoña son fruto mucho más de la humildad de Begoña que de la falta de ilusión. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? A ver, Begoña. Muchas gracias, Álvaro. Precisamente yo sé que tanto tú personalmente como SEOM estáis totalmente alineados con nosotros, pero cuando tú ves una encuesta de algo que está alineado con el entorno del cáncer y que te hablan de un 27% que dice que no somos realmente, que somos poco útiles, a mí me da que pensar, ¿no? Y esto a mí no me hace ni estar pesimista, ni rendirme, ni si llevo casi 20 años en esto, siendo paciente y sin sacar nada a cambio, nada más que la satisfacción, que es muchísimo de lo que puedes estar haciendo en pro del beneficio de los pacientes,
pues bueno, a mí este 27% de hoy no me deprime en nada, ¿no? Pero sí me da que pensar, y yo lo sé, ¿no? Que muchas veces las asociaciones de pacientes no estamos seguramente tan bien reconocidas como podríamos estarlo. Y ojo, también me echo la culpa porque muchas veces nosotros ni nos vendemos bien, ni hacemos todo lo que deberíamos para estar donde debemos estar. Gracias, Begoña, pero piensa en el 73% positivo. Ah, sí, yo encantada. Y aunque solo fuera uno, merecería la pena, ¿no? Olga, a mí me gustaría que incidieras, porque sé de tu preocupación especial. Llevamos muchos años hablando de la atención sociosanitaria en pacientes con cáncer y en cuidadores con cáncer. Me gustaría que hicieras algún comentario al respecto. Bueno, no tengo nada especial en esta población que sea diferente de la población general, ¿no? O sea, yo pienso que, no sé si te refieres a algún aspecto en concreto. No, que además de los aspectos clínicos y de los aspectos de la enfermedad, están los aspectos sociales. Y eso conlleva una extraordinaria incidencia en los pacientes y en sus cuidadores. Bueno, sin duda... ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este asunto? Sí, no había comprendido exactamente a lo que te referías. Seguro que... Yo creo que en nuestro país está muy separado la sanidad de la atención sociosanitaria. De hecho, quizás sea cuando en el Comité Asesor de Sanidad hay un Comité Asesor de Servicios Sociales y siempre se ha visto el gran cuidado y el gran apoyo que tenía el sector sanidad frente al sector sociosanitario. De hecho, los comités asesores se hacían de forma conjunta justamente para sensibilizar sobre todos estos aspectos, ¿no? Se ha considerado que los fondos que se dedican en España a sanidad son mucho más altos de los que se dedican a sociosanitario y que los recortes siempre van del mismo lado, ¿no? Entonces, es un fallo, yo creo, estructural de este país el no tener en cuenta todos los servicios sociosanitarios que requieren los pacientes en general y los pacientes con cáncer, ¿no? Siempre comentaban, ¿no?, la circunstancia de un paciente que sale de una UCI altamente tecnificada y que cuando se va de alta no tiene el más mínimo soporte de recursos en su atención extrahospitalaria, ¿no? Siempre se ha visto, pues, la gran carencia que hay en este sentido. Hay autores muy importantes españoles que, bueno, no voy a citar, pero está, por ejemplo, Rafa Bengoa, que siempre dice que es una asignatura pendiente que tenemos en este país, una atención sociosanitaria adecuada y que quizá no se acorde con la atención sanitaria que se le da a estos pacientes. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Antonio, te voy a dar la palabra para que opines lo que consideres oportuno en relación con lo que estamos hablando, pero me gustaría saber tu opinión sobre la situación actual de los centros de referencia en España. Y si me haces un comentario de los centros de referencia especiales en Europa, también te lo agradecería. Uno de los problemas, se comentó en la sesión anterior, es lo de que todo el mundo quiere su chiringuito, ¿no? Vamos a ver una serie de patologías oncológicas, que por ejemplo para mí el paradigma es el sarcoma, ¿no?, que debe estar centralizada su asistencia en muy pocos centros. Hay muy baja carga de pacientes y sabemos que el pronóstico de ellos depende muchísimo de la experiencia, pues, del equipo que lo va a tratar, ¿no?, fundamentalmente de la cirugía, ¿no? En muchos países tienen centralizados determinados tumores. En España existen algunos centros de derivación. Ahora, por ejemplo, en melanomas oculares, ¿no?, pues creo que hay 3 o 4 en España. Creo que tumores germinales, que me corrija Álvaro, creo que también está centralizado en pocos sitios, ¿no? En Cataluña, uno de ellos. Para mí es fundamental. Lo que pasa es que esto es difícil de llevar a la práctica precisamente por el concepto de chiringuito, de que todo el mundo quiere tener su todo de todo, ¿no? Quiero 1000 secuenciadores, quiero 1000 trasplantes, quiero 1000 de todo. Y esto no es viable. O sea, no es viable y aparte es que no beneficia a nadie, ni al paciente ni a la sociedad. Bueno, pues ese es un tema pendiente que tenemos, ¿eh? Voy a cambiar el tercio, si os parece. He escuchado ya
a dos de los intervinientes, de los ponentes anteriores, y ahora esta tarde a Álvaro, acerca de un tema que para mí tiene una trascendencia desde un punto de vista de la sociedad y, por supuesto, del Ministerio y de la política sanitaria extraordinaria, que es la estrategia del cáncer del Sistema Nacional de Salud. Llevamos bastantes años pendientes de su actualización y, por una razón o por otra, no logramos llegar a buen término. ¿Cuál es el criterio o los criterios y las propuestas que hacéis desde las sociedades científicas o desde cualquiera de los ponentes sobre este asunto? En la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud. A ver, Álvaro. Bueno, yo lo apuntaba un poco antes, ¿no? O sea, además comparto mucho también en la reflexión de Antonio Gómez Camaño, que también creo que piensa un poco lo mismo, ¿no? Nos dejamos impresionar ahora con la medicina de precisión. Bueno, al fin y al cabo es una forma, vamos a ver, un poco sofisticada de hablar de lo que siempre hemos querido en medicina, ¿no? Que es ser lo más precisos posible para ser lo más eficaces posible. La cuestión es que ahora tenemos una tecnología basada en el diagnóstico molecular que nos permite ver mucho más, ¿no? Y cambiar un poco el paradigma, eso es cierto, ¿no? Ahora bien, dicho eso, que es así, obviamente la reedición de esa estrategia nacional pasa por ahí también, y porque la medicina de precisión llega para quedarse y va a ser gran parte del futuro. Ahora ya afecta a algunos pacientes y patologías, ¿no? Pero es una nueva forma de entender y de diagnosticar, y para eso hay que redefinir también el Sistema Nacional de Salud. Y hace falta una estrategia ajustada. Enganchando con esa nueva necesidad y además en relación también con las famosas referencias, y efectivamente que no todo el mundo puede estar no puede haber 3 secuenciadores en Villanueva del Pardillo, claro, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Esto choca muchas veces con ese interés chiringuitil, como decía Antonio, ¿no? Pero también y a veces con fronteras autonómicas, ¿no? Hay que establecer una auténtica red, una red asistencial, pero que provea asistencia y diagnóstico. Y efectivamente hay patologías, y en cáncer las hay muchas, que efectivamente son de referencia quirúrgica, de referencia médica, de referencia de radioterapia, de referencia de 1000 cosas, ¿no? Claro, esto tiene que impregnar todo ese plan y además trufado de lo que estamos hablando todo el rato, que es de accesibilidad y de equidad. Y sostenibilidad, porque si no lo hacemos sostenible, no funciona. Y además incorporar, y yo insisto en esas propuestas de las que no se habla nunca, o se habla poco, que son carencias, desde mi punto de vista, vamos, yo creo que la de cualquier médico que asiste, ¿no? Y obviamente desde el paciente, carencias básicas como puede ser la rehabilitación o como puede ser, por ejemplo, los cuidados paliativos. Es que estamos hablando de cosas esenciales. Olga estaba interpelando por lo sociosanitario. Bueno, es que realmente un plan de cáncer, una estrategia de cáncer en un país como el nuestro, tiene que llevar vinculado, ¿no?, un entorno también sociosanitario, porque la realidad sociosanitaria de nuestro país o la inversión que se hace en sociosanitario es absolutamente mínima, ¿no? Hablamos de la dependencia, de la situación de la dependencia y el apoyo, el soporte que necesitan los cuidadores, las familias que están atendiendo y cuidando pacientes con cáncer, las carencias económicas, laborales tan tremendas que hay, que ahora estamos en un país supuestamente civilizado, ¿no? Y avanzado, ¿no? Cuando el coste del cáncer en nuestro país es de muchas decenas de miles de millones de euros en términos no solo estrictamente sanitarios, ¿no? Por tanto, yo creo que la estrategia hay que relanzarla, no sé si hacerla realmente nueva. Yo creo que, por supuesto, lo que ha habido ha sido muy importante, importantísimo, ¿no? Y además debe vertebrar. Y debe vertebrar porque debe ser común también para todos. Y, de nuevo, bueno, pues enganchamos también otra vez con la igualdad, ¿no? y el acceso, ¿no? Creo que esas son las líneas maestras. Gracias. Estamos hablando de actualización. ¿Alguna propuesta en este sentido, Begoña? Adelante. Estoy absolutamente de acuerdo con Álvaro, ¿no? No podemos concebir un avance en nuestro sistema sociosanitario de atención al paciente sin integrar lo sanitario y lo social, que lamentablemente en este país están totalmente separados y cuesta mucho trabajo integrarlo. Y cuando un paciente tiene una enfermedad como el cáncer, tiene una enfermedad física que está muy bien atendida por nuestros oncólogos, hematólogos y diferentes profesionales sanitarios, pero también tenemos un problema social y un problema psicológico añadido, ¿no?
Entonces, todo esto tiene que abordarse desde un aspecto integral que hoy en día no está concebido, estructurado como tal para toda la atención a los pacientes. A mí me parece que aquí tenemos una asignatura pendiente muy importante, muchísimo, y en la que tenemos que incidir, por supuesto, desde las asociaciones, pero desde todas las entidades, como bien ha comentado Álvaro. Muchísimas gracias, Begoña. Olga, ¿cuáles son propuestas concretas para la estrategia del cáncer desde tu sociedad científica? Bueno, yo lo que creo es que la articulación que tenemos en España con todas las comunidades autónomas y todo transferido es muy complicado llegar a hacer algo uniforme, ¿no? Yo creo que haría falta un Ministerio de Sanidad con mucho músculo. Ahora con COVID se ha reforzado mucho y hemos tenido un año en el que todas las directrices han venido de forma centralizada. Pero yo creo que esto en el tiempo y en cualquier patología no se puede mantener. Se requiere un esfuerzo adicional, una concienciación muy especial de que esto es necesario para que se llegue a hacer. Yo creo que hay otros ámbitos en los que se ha hecho. En terapias avanzadas y en CAR-T ha sido un ejemplo de cómo se vertebra todo a nivel nacional, estableciendo centros de referencia supracomunidad autónoma. Y yo creo que hace falta una mirada por encima de la comunidad autónoma para que esto se pueda llevar a cabo. Cuando se propone, se puede hacer sin problema. Establecer centros de referencia para la administración de CAR-T ha sido posible y ha habido comunidades autónomas donde no hay ningún centro y hay muchos hospitales que se han quedado fuera, pero es posible cuando se ponen todos de acuerdo. Yo creo que hace falta una participación, una voluntad política muy importante por parte del Ministerio, probablemente un refuerzo en el Ministerio para llevar a cabo actuaciones de este tipo, porque el músculo ministerial se ha visto muy mermado también, pero yo creo que ahora quizá haya una fuerza renovada, ¿no? De hacer cierto tipo de políticas que nos abarquen a todos, ¿no? Y se han visto varios ejemplos con voluntad de registro, con voluntad de protocolos a nivel nacional, y yo creo que esto, refrendado por todos nosotros, no solo la sociedad científica, sino los profesionales de referencia, puede ser una ocasión para hacer todo este tipo de actuaciones a nivel central que yo creo que son necesarias. Gracias. Antonio, ¿quieres hacer algún comentario, por favor, sobre este asunto? Que me parece de enorme trascendencia. Pues sí. A mí todos los planes estratégicos me parecen fantásticos, ¿no? Siempre y cuando no se queden simplemente en buenas intenciones. Yo creo que hay una cosa que lo comenté antes, que para mí es fundamental y que no estamos haciendo en España, que es evaluar resultados. Nadie evalúa, o muy poca gente evalúa resultados. Si no evalúas, no sabes lo que haces mal. Y si no sabes lo que haces mal, nunca vas a poder mejorar. O sea, tenemos que cambiar la cultura con la cual hacemos las cosas. La asistencia es muy importante, la investigación es muy importante, pero cada médico debe ser también un gestor y debe saber sus resultados. Es una obligación y eso también lo tienen que saber las administraciones y nuestros gerentes y nuestros directores, que necesitamos, para saber lo que hacemos, también tiempo, o que contraten a gente que lo haga. Pero ya le digo, para mí es la gran asignatura pendiente, no solamente de la oncología, sino de la medicina en España, evaluar resultados. A los médicos no nos gusta que nos evalúen y esto es una barrera. Es bastante difícil de superar. Gracias, Antonio. Celia, tu opinión, por favor. Sobre la Estrategia Nacional del Cáncer, realmente... ¿Se oye? Sí. Sí. Es impensable realmente cómo una ciencia o un área que ha conseguido tan grandísimos avances en los últimos años no tenga una estrategia renovada desde hace 10 años. Y no la tiene por motivos muy dispares, recambios políticos y no sé si una falta de voluntad y una falta de un objetivo concreto. Realmente la crisis ha puesto en evidencia también una crisis en la gobernanza de nuestro Sistema Nacional de Salud y apunto, como han dicho algunos de los ponentes, que no basta con hacer una estrategia, que ya es importante porque nos da un marco de actuación equitativo y un mínimo de servicios. Luego hay que hacerla realidad, hay que implementarla, porque un papel no llama a la acción. Y entonces, esta falta pues que se aprueba o lo puede incluso aprobar en el Consejo Interterritorial y luego, pues,
uno tiene en su día a día en Murcia o en Albacete o en donde sea sus prioridades y no marca esta estrategia nacional del cáncer la prioridad en absoluto de lo que luego le llega a los pacientes. Entonces, yo creo firmemente en que esto ha salido también en el dictamen de la reconstrucción social. Uno de los puntos importantes es fortalecer este sistema de gobernanza a través de una creación de agencia estatal o no, pero fortalecer esta gobernanza y que realmente estas estrategias que son fruto del consenso de muchas voces, porque realmente la voluntad del Ministerio es sentar a la mesa a todas las instituciones, comunidades autónomas, por supuesto, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, que por Dios no se queden en un papel y que realmente sirvan para algo y sirvan para implementar pues, mejoras en la medicina personalizada, como decía Álvaro, en el diagnóstico precoz, en el acceso a los cuidados, en el modelo asistencial del largo superviviente oncológico, porque afortunadamente es una realidad. Hay pacientes que viven mucho tiempo y no pueden ser atendidos como cuando hace 10 años, ¿no? Entonces, que todo esto que debe estar recogido en una estrategia nacional, que es el marco vertebrador de la política sanitaria en cáncer, que sea una realidad y que luego se implemente. Muchas gracias. Minuto de oro, porque nos quedan exactamente 4 minutos. Así que Begoña, después Olga, después Antonio y después Álvaro. Begoña, minuto de oro, por favor. En un minuto, cuéntanos. Vale, yo simplemente quería añadir, a colación del comentario de Antonio, que totalmente de acuerdo en que tenemos que tener resultados, pero fundamentalmente por los pacientes, que es que no nos ha nombrado. O sea, los más interesados somos los pacientes y nosotros necesitamos saber quiénes son los mejores profesionales, los mejores centros y poder tener los medios para poder acudir a ellos. Independientemente de eso, si pienso que alguien está liderando la salud de nuestro país, son los profesionales sanitarios y no los políticos ni las administraciones. Gracias a ellos estamos donde estamos y yo soy una larga superviviente de casi 20 años ya en esta historia del cáncer. Gracias, Begoña. Olga, minuto de oro. Yo diría que sin sostenibilidad y sin equidad no es posible, o sea, sin acceso y financiación no es posible garantizar la equidad y la sostenibilidad. Y que yo creo que lo que debemos de trabajar por garantizar los resultados, la equidad en los resultados y no en los recursos. Esto es un cambio importante que tenemos que hacer y que para esto es imprescindible tener medidas de los resultados que estamos consiguiendo con cada intervención. Gracias, Olga. Celia, minuto de oro. La industria AstraZeneca somos parte de la solución. Nosotros somos un agente del Sistema Nacional de Salud, estamos comprometidos con la ciencia, comprometidos con la innovación. Queremos un Sistema Nacional de Salud participativo en el que todos tengamos voz y, por supuesto, un sistema que sea sostenible. Y en eso estamos todos. Gracias. Antonio, minuto de oro. Pues nada, simplemente remarcar el compromiso de mi sociedad, la Sociedad Española de Oncología y Radioterápica, con los pacientes para favorecer al máximo la accesibilidad y la equidad. Nuestro compromiso con otras sociedades científicas para potenciar al máximo la interdisciplinaridad y nuestro compromiso también con la sociedad para favorecer la sostenibilidad. Y un deseo, vamos a ser un poco disruptivos, ¿no? Lo más disruptivo que hay en medicina, por lo menos en España, es dudar de lo que creemos que hacemos bien. La duda ayuda a avanzar. Gracias. Álvaro, minuto de oro. Bueno, pues en esta multicolaboración de tanto partenariado, esto que se llama ahora tan rimbombantemente stakeholders, palabra de la que reniego activamente, indudablemente todos confluimos en cada uno en nuestra parte. Yo creo que somos todos parte de la solución, también parte del problema, y nuestros intereses confluyen en el paciente, pero no son siempre exactamente los mismos, ¿no? Hace falta mucha generosidad, yo creo que hace falta mucha visión, e insisto en la visión, para poder desarrollar planes. Indudablemente lo que hagamos en la estrategia nacional, en el plan, en cuestión de acceso, de financiación, de sostenibilidad, tiene que haber equidad. Es que si no está fallando la pata fundamental de un sistema público, de un sistema sanitario como el que nos hemos dotado, ¿no?
bueno, que sufre ahora mismo y entra en evidencia que a lo mejor no era tan bueno, pero indudablemente sí que tenía y tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y me sumo también a que de nada vale planificar, de nada vale intentar corregir, si no tenemos la voluntad de hacerlo y no ponemos los medios para hacerlo, que es efectivamente medir lo que hacemos y ponernos nota, ¿no? En esa suma yo creo que, bueno, hay que seguir y, lógicamente, sobre lo que está construido, que es muchísimo, pero hay que redimensionar todo de una forma, vamos a decir, un poco, no innovadora, sino creo que un poco revolucionaria. Yo creo que hemos pasado un tiempo de historia del Sistema Nacional de Salud y es necesario volver a escribirlo otra vez, definirlo, y toda la ciudadanía debería decidir qué es lo que queremos hacer y en qué nos queremos gastar el dinero también en cuestiones de salud. Gracias, Álvaro. Celia, Begoña, Olga, Antonio, Álvaro, muchísimas gracias por haber participado en la mesa de hoy. Gracias. Si los clínicos han puesto el acento en la primera mesa y lo han hecho con gran honor y con extraordinaria eficacia, estoy seguro que vosotros también lo habéis hecho con las mismas características. Os agradezco vuestra participación, os felicito por ella y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos y buenas tardes.